Llegamos como cada semana, buscando la comunión de un culto en familia. Pero desde el principio, una solemnidad inusual se sentía en el aire. Aquella noche, algo que no podíamos nombrar, pero que todos percibíamos, estaba a punto de suceder. Algo que nos marcaría para siempre. La atmósfera dentro del santuario se volvió densa, casi palpable. El silencio entre las alabanzas se hizo profundo, pesado. Era como si el mundo espiritual estuviera presionando contra el nuestro. Algo estaba por irrumpir, y sabíamos que no era de este mundo. Las oraciones en susurros se unieron en un murmullo colectivo, un clamor que ascendía buscando el rostro de Dios. El humo y los haces de luz dibujaban la inminente presencia de lo invisible, recordándonos que no estábamos solos en esa espera. Afuera, la noche tranquila envolvía la pequeña iglesia, ajena a la tensión que crecía en su interior. Éramos una isla de luz en la oscuridad. Adentro, la fe no solo esperaba en silencio, se preparaba para lo que viniera. Lo que estás a punto de ver no es una dramatización. Es nuestro testimonio, compartido con el más profundo respeto, con la obligación de la verdad y con el sagrado temor de Dios, porque fuimos testigos de su soberanía. Velas encendidas, manos juntas. En cada corazón, el temor y la confianza libraban su propia batalla. Los bancos de madera, testigos silenciosos de tantas historias, parecían contener la respiración. Cada paso sobre la alfombra roja era un paso hacia lo desconocido. Fuimos con la familia a la iglesia como siempre. El culto avanzaba normal, alabanza, palabra, todo en paz. El pasillo central parecía abrirse como un camino. Nuestras miradas buscaban consuelo en la cruz, hasta que llegó la oración final, ese llamado del predicador para quien desea entregar su vida a Jesús. El coro bajó la voz. Una paz expectante cubrió el lugar. La palabra reposaba entre nosotros. La fe respiraba en detalles sencillos. Un murmullo de oración recorrió a la congregación. El Espíritu preparaba el ambiente. En medio de esa oración, mi padre empezó a declarar palabras fuertes. Toda vieja que se levanta en brujería, toda serpiente enviada, rompemos ahora en el nombre de Jesús. Para nosotros, africanos, hablar de castas demoníacas no es novedad. Existen jerarquías espirituales, como aquí en Brasil hay entidades conocidas, y aquella noche algo fue confrontado. La cruz permanecía firme. En su sombra, toda oscuridad pierde fuerza. Levantamos las manos, no por miedo, sino por confianza en Jesús. El pasillo silencioso sostenía un suspenso santo. Algo sería revelado. Mi padre estaba en medio de su prédica. El ambiente era de una calma profunda, pero esa paz se rompió de la manera más abrupta. De repente, una muchacha se levantó y corrió con una velocidad antinatural hacia el púlpito para apretar el cuello de mi padre. En mi experiencia, he aprendido que hay diferentes tipos de manifestaciones. Te lo digo, hay demonios calmados, que operan en lo sutil, y hay demonios violentos, que buscan el caos y la confrontación directa. Y aquel era del segundo tipo. Su rostro estaba contorsionado en una máscara de furia que no le pertenecía. Sus ojos ardían con una malevolencia pura. Inmediatamente, el aire en la iglesia cambió. Se volvió pesado, denso. El ambiente se espesó. Era una presión espiritual palpable, y todos lo supimos. La lucha que acababa de comenzar no era humana, sino espíritu contra espíritu. La reacción fue dividida. En muchos se encendió una luz interior, un llamado a la oración para unirse a la batalla espiritual. Pero otros quedaron completamente paralizados por el asombro y el miedo, clavados en sus asientos sin poder moverse. La entidad que la controlaba comenzó a hablar. Miraba fijamente a personas específicas y revelaba secretos oscuros, pecados ocultos. Eran verdades dichas para herir y avergonzar. Decía cosas que solo Dios o el enemigo podrían saber. Y es que esa es una de sus armas. Los demonios conocen tu pasado. Son los acusadores por excelencia y usan tu historia en tu contra para llenarte de culpa y vergüenza. Pero la voz de Dios es diferente. Mientras el enemigo te acusa con tu pasado,
El verdadero profeta revela el futuro que Dios tiene para tu vida. No habla de condenación, sino de restauración y esperanza. En el silencio tenso, solo se oían respiraciones agitadas. Las miradas se cruzaban, buscando respuestas. El miedo y la fe luchaban en el corazón de cada persona. El templo era un campo de batalla invisible. Cada pequeño sonido se magnificaba. Un banco de madera crujió, como si la propia estructura respondiera a la presión. La tensión podía sentirse en la piel, como una electricidad estática. Esa imagen quedó grabada a fuego en la memoria de todos. Los gritos de la entidad, el llanto de algunos fieles y la sorpresa paralizante en los rostros de otros. En medio de todo ese caos, mis ojos se fijaron en el altar. La luz sobre la cruz partía la penumbra que amenazaba con consumirlo todo. En ese símbolo sagrado, encontramos un ancla, nuestra esperanza. Desde atrás, el pueblo observaba. El miedo inicial dio paso a una determinación silenciosa. Lo que comenzó como un murmullo de oraciones fue creciendo en un clamor colectivo. Nadie quería retroceder. El tiempo pareció detenerse. La nave respiraba despacio, en un ritmo solemne y expectante. Cada segundo parecía eterno, mientras todos esperábamos el desenlace de esta confrontación. La mitad de la iglesia corrió a la calle. Yo, sinceramente, tuve miedo. Algunos salieron corriendo por la calle, otros se quedaron intercediendo con valentía. Pero mi padre no retrocedió. Tú que cargas el espíritu de la serpiente y del dragón, sal ahora. La muchacha se agitaba con fuerza. Oramos reconociendo que Cristo tiene autoridad. Sentimos un choque espiritual. Clamamos por la luz de Jesús sobre todos. Cuando pareció abalanzarse, la fe colectiva contuvo el caos. Los rostros mostraban miedo y decisión. Nadie estaba solo en ese momento. Sobre la multitud se percibía una fuerza mayor. Dios nos sostenía en unidad. Con discernimiento espiritual, Él enfrentó esa entidad. El aire en el santuario se había vuelto pesado, denso con una tensión que todos sentíamos. Mi padre, desde el púlpito, percibió la batalla espiritual que se libraba. Con una voz que cortó el silencio, emitió una orden, un llamado a las armas. Mi padre gritó: «Quien está afuera, entre y proclame: hay poder en la sangre de Jesús». Hay poder en la sangre de Jesús. Fue una declaración estruendosa que sacudió los cimientos del lugar. El peso opresivo se disipó, destrozado por la fe colectiva. En ese momento, comprendimos una verdad fundamental. La verdadera liberación no ocurre por el estrellato de un hombre, sino cuando la iglesia entera se une con autoridad en el nombre de Cristo. No se trata de un héroe solitario, sino de un ejército unido, donde cada creyente ejerce la autoridad que nos fue delegada. Manos unidas pidieron misericordia. El cielo escuchaba atento. No eran solo oraciones individuales, sino un clamor colectivo que ascendía como una sola voz, una fuerza imparable. Los rayos en los vitrales parecían responder al clamor, cortando la penumbra como espadas de luz. Volvimos a los asientos. El corazón latía al mismo ritmo, un pulso de victoria compartido. En los ojos corrían lágrimas de alivio. Dios había intervenido de manera innegable. Mi padre y mi madre oraron firmes. El púlpito se volvió altar de fe, anclando al rebaño en la roca que es Cristo. Afuera, la comunidad se abrazó. La noche lucía menos oscura. La batalla librada adentro había forjado un vínculo más fuerte entre nosotros. Éramos una familia victoriosa. El vidrio colorido contaba la victoria. Jesús fue exaltado. Cantamos juntos. La paz llenó cada rincón del templo. No una paz vacía, sino la presencia tangible del Príncipe de Paz, confirmando que en su nombre siempre hay victoria. Meses después descubrimos que el terreno donde se construyó la iglesia
había sido consagrado a entidades malignas. El pastor edificó sin consagrar ese lugar a Dios, y eso abrió una brecha espiritual. Luego entendimos la raíz. Mal consagrado el terreno, faltó dedicarlo al Señor. Imaginamos el pasado de ese lugar, ilusiones rotas, pactos cerrados. Volvimos a la Biblia. Solo la verdad consagra y restaura. Aquella noche fue la experiencia espiritual más intensa que he vivido. El pasillo rojo nos recordó el camino. La gracia nos sostuvo hasta el final. Y nunca olvidaré la frase de mi padre. Hay poder en la sangre de Jesús. Cuando la iglesia se une en fe, no hay tinieblas que resistan. Si este testimonio fortaleció tu fe, compártelo y deja tu comentario abajo. Que el nombre de Jesús sea glorificado.